día de hoy, donde hablaremos sobre optimización de la inversión en Oracle y cómo hacer crecer su negocio. Mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. Le damos la bienvenida a Vladimir Oviedo, quien será el speaker de la sesión del día de hoy, y su cargo es SAM Líder de Software One Colombia. Vladimir, bienvenido. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Eh, Hoy voy a estarles hablando de qué pasa en el mundo Oracle y cuáles son los riesgos asociados a las inversiones en software de Oracle y qué conlleva esto. Primero que todo, confirmar si están viendo la pantalla en este momento bien. Sí, estamos viendo el primer slide. Ok, perfecto. Bueno, entonces los tópicos que vamos a estar tratando básicamente son, son 6 aspectos. El primero de ellos, entender un poquito cómo son los productos de Oracle, cómo están compuestos, cuáles son las familias de productos que provee Oracle, los modelos de licenciamiento bajo los cuales proveen ellos estos productos, las métricas asociadas a estos productos y de acuerdo a cada modelo de licenciamiento, qué métricas corresponden y cómo se manejan. Vamos a hablar un poquito a nivel general de cómo son los contratos de licenciamiento y de adquisición de productos por parte de Oracle, los riesgos a los que nos enfrentamos en el momento en que tenemos un contrato de adquisición de productos con Oracle a diferentes niveles, implementación, a nivel contractual y demás. Y cómo es nuestra oferta de servicios a nivel Software One para acciones efectivas a nuestros clientes en el manejo de situaciones y de sus productos y inversiones en Oracle como tal. Empezamos por Oracle genera 2 familias de productos principalmente. La más importante para ellos o la que mayor demanda generan y que tiene un amplio uso en las empresas es la familia de productos que ellos denominan Technology Products, que básicamente incluyen o involucran productos como base de datos en cualquiera de sus ediciones y servidor de aplicaciones. En base de datos tenemos Oracle Database Standard Edition, Enterprise Edition, opciones y packs de administración para estos productos como son Partitioning, Diagnostic Pack, Tuning Pack y una serie de productos adicionales que permiten administrar las bases de datos, gestionarlas y llevar a cabo la administración de las mismas. El otro set de productos dentro de esta familia es todo lo que tiene que ver con servidor de aplicaciones. Dentro de eso está Internet Application Server, Oracle Application Server y WebLogic como tal. Recordemos que Oracle ha venido en los últimos años adquiriendo diferentes empresas proveedoras de diferentes productos en el campo de servidor de aplicaciones. Una de las que ya pues en el tiempo hace ya más de 5 años se adquirió, que es la parte de WebLogic. Sin embargo, también se encuentra Oracle Application Server y Internet Application Server para proveer servidor de aplicaciones. En el campo de la otra familia de productos tenemos Application Products o aplicaciones, como lo determinan ellos. Estos son productos enfocados a todo lo que tiene que ver con ERP. Dentro de esta familia de productos están
JD Edwards, PeopleSoft y Business Suite. También tienen desde otro set de productos orientados más a la parte de analytics en esquemas financieros, como es todo lo que tiene que ver con Hyperion. Y también se encuentran otro set de productos que están orientados a verticales en temas de transporte, logística y cualquier otro segmento del mercado como retail, por ejemplo. Estos son las dos familias de productos. ¿Y por qué iniciamos con estas dos familias de productos? Porque de acuerdo a la familia de productos que estemos adquiriendo o en la empresa que se llegue a hacer una adquisición de software por parte de Oracle, tenemos modelos o contratos diferentes que me permiten adquirir estos productos. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es el proceso a nivel de métricas y modelos de licenciamiento que se encuentren. Los modelos de licenciamiento están determinados por estas familias de productos, como les mencionaba anteriormente. Un modelo convencional es la adquisición de productos on-premise, en el que yo adquiero las licencias que necesito por demanda, es decir, de acuerdo a la arquitectura y a la infraestructura que esté utilizando, adquiero una licencia o dos licencias, dependiendo de la métrica, de determinado producto y estas licencias las puedo adquirir en dos esquemas. Un esquema es licencias a término, es decir, yo adquiero la licencia del producto por un periodo de tiempo que está determinado por años. No puedo adquirir un producto con Oracle a un término inferior a un año. Lo que indica esto es que yo adquiero una licencia por un año, 2 años, 3 años, por ejemplo, de Oracle Database Enterprise Edition. Esta licencia, si la adquiero, por ejemplo, por un año, significa que la uso durante un año y después de ese año, si yo no renuevo o no adquiero una nueva licencia, pierdo el derecho de uso de esa licencia. Y ya no existe más dentro de mi inventario de licencias a nivel Oracle. El otro esquema es licencias a perpetuidad y es en el momento en que yo adquiero el producto, adquiero el derecho a usarlo perpetuamente y no tengo ninguna restricción. Claramente esto tiene un impacto en los precios porque el valor o el costo de una licencia a perpetuidad pues es muchísimo mayor que, por ejemplo, si adquiere una licencia a término de un año o 2 años. ¿Sí? Este esquema de licenciamiento aplica fundamentalmente para los productos de technology products, productos de tecnología. Estos, como lo veíamos hace un momento, en la familia en la que se encuentran los productos de base de datos con opciones y packs y demás. Y también se encuentra el servidor de aplicaciones. ¿Significa esto que estos productos, lo más convencional, no significa que no los pueda adquirir bajo otro modelo de contratación o otro modelo de licenciamiento, pero fundamentalmente el 90% de las adquisiciones de estos productos se da bajo este esquema de adquisición que es on-premise? Hay bueno, y actualmente ya se están generando contratos de adquisición por temas de cloud, pero digamos que el modelo termina siendo con un comportamiento similar al de licencias a término y es adquiero el servicio de base de datos o adquiero el servicio de servidor de aplicaciones en la nube y esto se da a un término de tiempo definido y es un contrato que se va renovando anualmente. Entonces tiene el mismo comportamiento que el licenciamiento a término. Hay
un esquema o un modelo diferente que se da para las aplicaciones, son los determinados contratos enterprise. Estos contratos enterprise están asociados a no a la cantidad de licencias o al uso que yo voy a tener de los productos, sino se da a partir de cómo está compuesta mi organización. Oracle establece de acuerdo, por ejemplo, si es un contrato por número de empleados, entonces independientemente de las personas o los servidores en donde estén desplegadas las aplicaciones, esto, como les decía, aplica para eBusiness Suite, para JD Edwards, para PeopleSoft, independiente de la cantidad de servidores o los usuarios que estén utilizando estas aplicaciones, se hace un contrato con Oracle que es bajo el modelo Enterprise y se establecen unos rangos, si por ejemplo la cantidad de empleados es 1000 empleados, va a pagar anualmente un monto por esa cantidad de empleados. Si se llega a incrementar la cantidad de empleados, se incrementa el valor anual que se tiene que estar pagando por este contrato. Lo mismo, o se puede utilizar una métrica diferente, por ejemplo, como el presupuesto que tiene la organización para el año o el presupuesto de ventas, el valor que se tiene en activos. Digamos que hay diferentes modelos, pero está más asociado a indicadores financieros y a estructura de la organización y bajo eso se establece una negociación con Oracle en la que por 1000 empleados, por 2000 empleados o por el número de empleados que se tenga, supongamos, se paga un monto anual a Oracle por el uso de esas licencias y no tiene nada que ver si lo usan 10 personas o si lo usan las 1000 personas que están dentro de la organización o el número que se encuentra. No sé si tengamos alguna inquietud hasta este momento. Por el momento no veo ninguna pregunta en el chat. Ok. Bueno. Entonces, pasamos a partir de estos modelos de adquisición, entramos a ver algo que es, digamos, la principal situación de complejidad en la administración de activos de software a nivel de Oracle y son las métricas. Estas métricas son, cuando adquiero un producto, lo adquiero bajo una métrica y bajo un término y dependiendo del contrato en el que tenga. Entonces, si estamos hablando de productos de tecnología, de technology products, tenemos dos métricas vigentes. Una de ellas es métrica por procesador y otra métrica por usuario nombrado Plus. La métrica por procesador se utiliza o se emplea para ambientes, ellos establecen dos esquemas fundamentalmente, de acuerdo a mis ambientes y donde esté desplegando los productos. Entonces tengo ambientes productivos y no productivos. No hay una camisa de fuerza. Sin embargo, lo más común y lo que está acostumbrado por parte de Oracle es los ambientes productivos utilizan métrica procesador y los ambientes no productivos como desarrollo o pruebas o algún ambiente específico que no sea productivo se utiliza una métrica determinada por ellos que se llama Name User Plus o pues en español usuario nombrado plus. ¿Qué significa esto? La métrica está determinada por el uso, que en términos claros es la licencia por procesador, básicamente licencia la configuración de hardware que se tenga en el servidor donde esté instalado el producto, sea Oracle Database, Enterprise Edition, Standard Edition 2 o Standard Edition, sea, por ejemplo, WebLogic Suite, ¿sí? Este ambiente
si es un ambiente productivo, se licencia por procesador, significa esto que la cantidad de usuarios que pueden acceder a este servidor es ilimitada o incontable o no importa o no se tiene en cuenta la cantidad de usuarios que están ingresando o que están accediendo al servidor. Entonces, ahí, en ambientes productivos, no se utiliza la métrica, por lo general la métrica de usuario nombrado plus, se utiliza la métrica por procesador y esta métrica básicamente no limita la cantidad de usuarios, se conecte 1, 1000, 1 millón, va a depender claramente de la capacidad de hardware que se tenga y no hay restricción alguna en la cantidad de usuarios que se estén utilizando. Caso contrario, ocurre con la métrica usuario nombrado plus. Esta métrica sí está asociada al uso que se tiene del producto o a la persona que se está conectando. Oracle establece fundamentalmente que un usuario nombrado plus es cualquier persona o no persona que se conecte al servidor donde está instalado el producto. ¿Cómo es esto? Un usuario nombrado plus para efectos de la métrica cuenta como una persona que se conecte al servidor, a la base de datos, por ejemplo, o un dispositivo que se conecte a la base de datos. Un ejemplo, yo tengo un usuario y me conecto a la base de datos a través de una aplicación, o directamente, y accedo a la base de datos para algún propósito. Yo, como usuario, requiero licencia. Adicionalmente, por ejemplo, un dispositivo, si hay un dispositivo en la entrada de la oficina, por ejemplo, y este dispositivo se conecta a la base de datos para registrar la entrada y la salida del personal de la compañía, este es un dispositivo que va a contar en términos de licenciamiento. O sea, Oracle va a requerir que se licencie ese dispositivo. Adicionalmente, aquí entran factores importantes a tener en cuenta cuando se está hablando de esquemas de licenciamiento de Oracle y es la multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? Es utilizar un usuario común para que otros usuarios se conecten a este servicio y a través de ese usuario. Por ejemplo, supongamos yo tengo configurado el servidor, en el servidor un usuario que se llama consulta y a través de ese usuario consulta todos los usuarios se conectan y acceden a la base de datos. Oracle establece esto como una multiplexación, que es la utilización de un usuario para que otros se conecten, y va a requerir, y en muchos casos termina exigiendo métrica por procesador por esta situación, y va a requerir que ustedes licencien todos los usuarios que están conectándose, no solamente el usuario que se está conectando a la base de datos o al servidor de aplicaciones para cualquier propósito. Este, digamos, se convierte en uno de los factores más críticos a nivel de riesgos de licenciamiento, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y porque acá, por ejemplo, para la métrica procesador, sin entrar en detalles muy técnicos, la métrica procesador está determinada por la configuración y el fabricante del servidor donde se encuentra instalado el producto. Esto va a hacer que se tiene que aplicar un factor, se tiene que determinar la cantidad de cores que se tienen dentro del servidor, si estamos licenciando por usuario nombrado, entonces cuáles son los usuarios que efectivamente se están conectando. Muchas veces acá se presentan situaciones en las que usuarios que ya no están en la compañía siguen estando registrados en la base de datos y Oracle exige el licenciamiento de estos usuarios porque se encuentran ahí registrados y se encuentran activos. Entonces, esto establece, digamos, uno de los principales riesgos y la mayor complejidad en términos de administración de licenciamiento de Oracle.
Esto para los productos de tecnología. Para los productos de aplicaciones tenemos otros esquemas que, como les comentaba, depende del contrato. Entonces, la métrica acá va a ser número de empleados, valor en activos, valor en presupuesto, valor en ventas, valor en presupuesto de adquisiciones o en compras. Digamos que ahí va a depender claramente de la organización específicamente en la que estemos revisando y en ese sentido la métrica no va a estar, contrario a lo que sucede con la métrica de productos de tecnología, eh, no va a estar asociado al uso. Significa esto que todos los usuarios, o sea, los usuarios que se puedan conectar cuando se tiene un contrato por métrica enterprise o para el caso de aplicaciones, todos los usuarios que se puedan conectar no van a determinar si se incrementa o no el valor o el requerimiento de licenciamiento en ese sentido. Eh, Pasamos ahora a un tema y es los tipos de contratos en los que yo puedo adquirir un producto de Oracle. eh, Antes que cualquier cosa, Oracle para cualquier transacción exige que se firme un contrato que se llama Oracle License Service Agreement, que es el común OLSA, y pues ahorita está en vigencia un OMA, que es un Oracle Master Agreement. Eh, y o sea, este es el contrato general bajo el cual se rige cualquier operación o cualquier adquisición o transacción con Oracle. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que se adquiere un producto, este es un contrato que se firma una sola vez, y es el que rige cualquier adquisición o cualquier operación de transacción con Oracle. En términos prácticos, en este contrato OLSA o OMA se encuentra la cláusula de auditoría bajo la cual Oracle puede auditar a cualquiera de sus clientes en cualquier momento, al menos una vez al año. Este contrato se firma independientemente del modelo de licenciamiento que se está adquiriendo, independientemente de la cantidad de productos que se estén adquiriendo. Este es un contrato que se firma obligatoriamente con Oracle y que respalda cualquier proceso que quiera ejecutar Oracle en sus clientes a partir del momento de la adquisición. Quiere decir esto, yo adquirí una licencia hoy, este contrato se tiene que firmar, o sea, Oracle no vende ningún producto sin que este contrato se firme. Es básicamente el mensaje. Entonces, este contrato, todos los que han adquirido un producto de Oracle, este contrato ya lo tienen firmado, autorizado de forma física o electrónicamente, lo han aceptado los términos y condiciones que están dentro de ese contrato. Cuando Oracle hace una venta o cuando se adquiere un producto en Oracle, entonces esto se puede dar por transacción. ¿Qué significa esto? Yo adquiero licencias que requiero para determinado proyecto o voy a licenciar un producto para un servidor en específico o para unos servidores, o sea, digamos que adquiero las licencias por demanda que necesito y pues esto es un contrato por transacción. En el momento en que yo adquiero el producto, firmo la orden de compra y tengo el licenciamiento. Hay otro esquema, en el caso de productos de tecnología y también de servidores de aplicaciones, que son los contratos ULA, que son Limited License Agreement, y el Permanent ULA, que es Permanent
Permanent Unlimited License Agreement. ¿Qué significa esto? Estos son contratos de uso ilimitado. En el momento en que se hace la negociación con Oracle, se adquieren los productos de manera ilimitada para usar y desplegar ilimitadamente. Se paga un monto que es bien importante y se establece un periodo de tiempo que usualmente en el caso de los ULA es de 1 a 3 años, lo más común es 3 años, y en el caso del contrato permanente, pues es un contrato indefinido en el que de manera permanente se pueden desplegar limitadamente los productos sin que tenga que pagarse un valor adicional. Eh, Estos son contratos que establece Oracle y formas de entregar sus productos a los clientes y en términos generales, digamos, son los esquemas convencionales bajo los cuales yo adquiero los productos y bajo los cuales se rigen y se establecen las condiciones de uso de los productos. Entramos ahora a ver cuáles son los riesgos para la organización en el momento en que se tienen o se han adquirido productos de Oracle. Estos riesgos, a ver, digamos que Oracle, uno de los mensajes que entrega cuando, en el momento en que está entregando un producto, uno de los mensajes es: Oracle es una compañía cuya política es de puertas abiertas. Confía en sus clientes. ¿Eso qué significa? Oracle, cuando entrega los productos, cualquier persona puede descargar los productos que adquirió, puede instalarlos, puede descargar productos que no ha adquirido y para los que no tiene licenciamiento, puede instalar cualquiera en el momento en que se registran con el usuario y han hecho la adquisición de los productos y se han firmado los contratos, Oracle permite que se bajen, se instalen y se utilicen sin ninguna restricción. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que he descargado el producto y lo estoy utilizando, no requiero ingresar ninguna clave, ninguna contraseña, ningún número de producto, ningún key, nada. Sencillamente lo instalo, lo configuro y lo pongo a funcionar. No hay límite, no hay restricción desde el portal desde el que se descargan los productos. No tengo restricción alguna de voy a comprar una licencia por procesador, solamente puedo utilizar un procesador o solamente puedo instalar 5 usuarios. No. Oracle deja esto de manera abierta bajo la premisa de confianza en sus clientes. ¿Qué significa esto? Que teniendo en cuenta que los modelos o los esquemas de licenciamiento de Oracle son complejos, vamos a tener un riesgo muy importante y de manera permanente en el momento en que adquirimos un producto de Oracle, en la medida en que yo perfectamente pude descargar, acabo de adquirir un producto, lo descargo, lo instalo, yo puedo instalar, pueden generarse diferentes situaciones. Supongamos que estamos adquiriendo un producto por métrica procesador. La métrica establece que se adquieren las licencias, en el caso, por ejemplo, de Enterprise Edition. Yo adquiero 2 licencias por métrica procesador para un servidor que tiene 4 cores en total, por ejemplo. Si yo compré solamente una licencia porque solamente tenía un procesador, pero resulta que el procesador tenía 4 cores, pero yo adquirí una licencia, bueno, aquí hay otros factores ya más a nivel técnico, que es la arquitectura del procesador, el factor de licenciamiento, si es un servidor con arquitectura Intel, el factor de licenciamiento 0.5 o dependiendo del fabricante, si es un servidor IBM, si es un Power 6, 5, el factor es 1.
¿Qué significa el factor? El factor es, yo tomo la totalidad de los cores que tengo en el servidor, dependiendo del fabricante y la arquitectura y la tecnología del procesador, tomo todos los cores, tomo el factor que está en una tabla que tiene Oracle públicamente, que el factor va desde 0.25 hasta 1, y eso tomo la suma de todos los cores, lo multiplico por ese factor y ese resultado va a determinar cuántas licencias por métrica procesador requiero para ese servidor de un producto de tecnología. ¿Qué significa esto? Que si yo adquiero una licencia por una métrica específica, yo no estoy garantizando que esté en cumplimiento con Oracle. ¿Por qué? Porque yo pude haber adquirido una licencia, pero resulta que puedo necesitar 4, o puedo necesitar 2, o puedo necesitar 10. Independientemente de todo, yo voy a poder instalarlo. Oracle no me va a restringir y no me va a limitar en ese aspecto. Si yo adquirí 10 licencias por usuario nombrado para un producto y voy a conectar 12 personas, lo puedo hacer. Voy a conectar 200 personas y solamente adquirí 10, lo puedo hacer. Oracle no va a limitar en ese aspecto. Entonces, acá se genera un riesgo bien importante porque no tenemos en muchos aspectos eh, cómo controlar esta parte. O sea, no tengo cómo controlar que esté usando lo que efectivamente compré. ¿Sí? No sé si tengamos alguna inquietud en este momento. Por favor, si tienen preguntas, no las pueden compartir por el chat. Por el momento no vemos preguntas. Ok, bueno, continúo entonces. Ese es uno de los principales riesgos que se generan en el momento en que yo adquiero productos de Oracle y digamos, eh, en cualquier momento puedo estar y es muy fácil, puede generarse por una situación o por un riesgo a nivel de control, es decir, que yo no tenga un control claro de cuáles son las licencias que tengo adquiridas y si esto coincide con las que estoy usando efectivamente y si estoy controlando que solamente se instalen las licencias que adquirí y no se exceda esta cantidad. Eso es uno de los principales riesgos y es el riesgo natural en el momento en que se tienen productos de Oracle. Hay otros riesgos que están asociados a situaciones totalmente claras y totalmente normales y vigentes hoy, y es esquemas virtualizados. Oracle establece cualquier esquema virtualizado, él tiene un riesgo de al menos el 90% de estar sublicenciado. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi organización establezco o pongo en marcha planes de virtualización precisamente para optimización de recursos. Utilizo tecnologías como VMware, como Hyper-V, que me permiten optimizar los recursos de hardware que yo tengo adquiridos dentro de la organización. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, en un clúster de 4 servidores requiero instalar una base de datos en un servidor virtual. Supongamos que lo tengo virtualizado utilizando VMware y pues en ese orden de ideas yo le asigno solamente los recursos que considero y se los establezco para que ponga en funcionamiento la máquina o el servidor. Oracle va a requerir que se licencie absolutamente todo el clúster. No solamente si yo le asigné 2 cores o 3 cores al servidor, no son solamente las licencias de ese servidor virtual, sino Oracle va a exigir y pide que se licencie todo
el ambiente físico. Si es un servidor, todo el servidor físico se debe licenciar, independientemente de que la máquina virtual utilice solamente una porción y no utilice todo el hardware. O si es en un clúster y yo solamente tengo una o dos máquinas virtuales en un clúster de 4 servidores, por ejemplo, yo voy a tener que licenciar absolutamente todo el clúster. Este es uno de los principales riesgos que se generan y es un riesgo totalmente claro, evidente y que se materializa con mucha frecuencia. ¿Cuál es la situación? Que ahí yo no tengo el control y ahora con la política de licenciamiento en esto no es muy clara y en el momento en que llega una auditoría de licenciamiento, siempre en un ambiente virtualizado el riesgo de sublicenciamiento y de tener que pagar por licencias por todo el clúster o por todo el servidor físico es del 99% con toda seguridad porque siempre hay un riesgo de sublicenciamiento importante acá. Es digamos que uno de los riesgos más claros. Eh, Otra situación que se genera es a nivel del Disaster Recovery Plan. Todos los ambientes de contingencia que se tengan, eh, muchas veces, ok, yo licencio el servidor principal y el servidor secundario no lo licencio porque ese solamente lo prendo cuando hay una contingencia. Bueno, ahí hay una línea muy delgada porque Oracle establece un término de días en los que se puede encender ese servidor al año por información que Oracle no puede comprobar cuántas veces se encendió el servidor, cuántas veces se puso en funcionamiento. ¿Qué significa en términos generales? Que Oracle, para asegurarse de que realmente no se estén violando las políticas de licenciamiento, va a buscar de cualquier manera que se licencien todos los ambientes de contingencia donde esté instalado el producto. Esto pues es claramente un riesgo porque desde la lógica y la perspectiva de un diseño de un ambiente de contingencia se establecen unas condiciones y se establecen unos requerimientos que claramente pueden no ir con la política de licenciamiento de Oracle y Oracle va a exigir que se licencien todos los ambientes de contingencia y esto es un riesgo porque en el plan que se tiene por lo general uno dice ok, licencio el principal pero pues como este no lo tengo funcionando pues no lo licencio. En el momento en que llega una auditoría Oracle va a exigir que se licencie absolutamente todo. Una Bueno, migración, perdóname, ¿sí? tenemos una pregunta de Miriam Ruales, que es, ¿se debe tener en Sí. cuenta los sistemas de almacenamiento? Los esquemas de almacenamiento, los dispositivos y los esquemas de almacenamiento van a ser determinantes en la medida en que los servidores que se conecten a los dispositivos de almacenamiento tienen que ser licenciados. Los medios de almacenamiento como tal, por sí solos, no requieren licenciamiento de Oracle. Sí, pero todos los servidores que se conecten a ese, tengo una SAN, por ejemplo, a la que se conectan 2, 3, 4, X servidores, esos servidores, independientemente de cómo esté licenciado, hay un riesgo importante acá y es, por ejemplo, en un almacenamiento compartido, eh, yo tengo almacenamiento compartido para 4 servidores. Resulta que yo instalé Oracle solamente en uno de los servidores, y está accediendo al almacenamiento compartido. Dependiendo de la configuración, y esto es una línea muy delgada y bueno, y sin entrar en mucho detalle técnico, existe un riesgo acá y es Oracle puede llegar a pedir que se licencien los 4 servidores solamente porque están compartiendo almacenamiento. En ese caso hay que entrar a justificar y a demostrar que efectivamente el servidor solamente se conecta, que la base de datos no se puede migrar de un servidor a otro como si estuviera en un clúster y algunas situaciones. Entonces, es un riesgo importante. El dispositivo, los dispositivos de almacenamiento o los medios de almacenamiento como tal, por sí solos no se licencian solo los servidores que se conectan a esos medios de almacenamiento. Y ahí hay un riesgo y es cuando se está compartiendo almacenamiento en los que Oracle puede llegar a exigir licenciamiento adicional.
No sé si con esto respondí tu pregunta. Ella hace un comentario, di que sí, que muchas gracias. Ok, perfecto. Eh, Continuamos entonces con los esquemas de migración. Los esquemas de migración son situaciones y de actualización tecnológica y es cuando yo cambio de servidor, muevo un servidor a otro o hago una instalación nueva, salvo que sea la misma configuración inicial bajo la cual yo estuve contemplando el esquema inicial o la configuración, la instalación inicial, salvo que esa sea la situación. El riesgo de sublicenciamiento va a ser importante porque por lo general cuando yo hago actualización tecnológica y hago una migración es porque estoy migrando a un servidor con mejores características, con mayor optimización a nivel de tecnología y arquitectura de hardware, pero por lo general esto va a involucrar que, y bueno, de acuerdo a la tendencia tecnológica que tenemos, significa esto que yo por lo general incremento la cantidad de cores. Yo paso a un servidor que tiene más cores, puede que tenga incluso menos procesadores, pero voy a tener más cores funcionando. Como ejemplo, esto significa que cuando estoy haciendo este proceso, Oracle va a identificar que se requieren más licencias. Oracle lleva, en el momento en que se instala la base de datos o se instala un servidor de aplicaciones, hablando de productos de tecnología, lleva un registro de todas las operaciones que se hacen y pues en el momento en que se ejecutan unos scripts que se utilizan en la auditoría se empiezan a encontrar situaciones claramente de sublicenciamiento y se tiene el registro total de esta parte. Entonces, esto representa como tal una situación de riesgo de sublicenciamiento. Ya los riesgos que se dan a nivel general, ya les he explicado algunos de los tópicos que representan un riesgo ya en términos técnicos, pero finalmente el riesgo, ¿cuál es y cuál es el que se tiene? Y es, llega una carta de auditoría. Oracle por contrato puede auditar a sus clientes al menos una vez al año. Significa esto que en cualquier momento pueden estar siendo sujeto de auditoría por parte de Oracle. Oracle envía una carta en la que les indica que tienen unos días para responder a su solicitud. Cuando se firma el contrato, en el contrato se acepta que Oracle puede auditar en cualquier momento y se acepta que Oracle pueda llegar a las instalaciones a verificar cuál es el uso de los productos y también se acepta que se van a proveer los recursos para que Oracle realice dicha auditoría. Esta auditoría, las auditorías siempre, en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, resultan en sublicenciamiento porque les falta una licencia de usuario nombrado plus, porque les falta una licencia por procesador o 10 licencias, o porque yo tenía licenciado un esquema por usuario nombrado plus, pero resulta que Oracle dice, no, ese esquema tiene una cantidad de usuarios ilimitados porque se conecta a un servidor de aplicaciones web y esto requiere licenciamiento por procesador y pues bueno, ¿cuál es cuál es el riesgo que se presenta frente a una auditoría? Es uno, pues no estar en cumplimiento que por lo general se presenta y esta situación es muy común. Para poner, por ejemplo, una licencia de base de datos Enterprise Edition de Oracle cuesta $47.500, ¿sí? Alrededor de este monto. Con una sola licencia que tengamos que adquirir porque Oracle identificó que le estaba haciendo falta, estamos hablando de un monto en términos de hoy de 150 millones de pesos no contemplados, que claramente pueden ser por un error de configuración, porque yo lo tenía instalado en un clúster o ni siquiera, bueno, en un clúster muchas veces en un porcentaje muy alto, la mayoría de las veces el licenciamiento que se requiere es por procesador, por el volumen
y pues en un clúster de 32 cores, por ejemplo, si es con factor 1, esto significa que yo puedo estar licenciando una máquina con 2 cores, con 2 licencias por procesador, pero puedo estar necesitando 30 porque la máquina la tengo en un clúster. Entonces, si estamos hablando de 30 cores que me hagan falta, esto va a tener que ver con que tengo que pagar fácilmente ahora con una multa de $1,500,000. Y esto se da en cualquier nivel de cualquier compañía. Estos son cifras que le pegan o realmente le puede suceder a una compañía pequeña porque tiene un clúster pequeño o un clúster grande o a una compañía grande le puede pasar, pero digamos que los montos y o sea, un caso de sublicenciamiento de Oracle, una auditoría puede resultar al menos en $200,000 y puede llegar hasta 3, 4, 5 millones de dólares perfectamente. Esto no va a ser porque se estén administrando mal del todo las cosas, sino como les decía, el riesgo está a nivel de sublicenciamiento por desconocimiento o por falta de control. Entonces, discúlpenme que se me... acá. ¿Cuál es nuestra oferta frente a este tipo de situaciones? Nosotros tenemos un servicio que precisamente lo que busca es minimizar este riesgo que parte a partir de un diagnóstico en el que identificamos cuál es el licenciamiento que se requiere, cuáles son los potenciales riesgos al tener ambientes virtualizados, situaciones de clúster, esquemas de contingencia, cantidades de usuarios que estén accediendo a las aplicaciones, cómo está definido el contrato. Ese es un proceso en el que nosotros entramos a diagnosticar. Nosotros tenemos una cláusula de confidencialidad con ustedes en los contratos que llevamos a cabo y precisamente llegamos al nivel de optimizar y a identificar. No necesariamente a encontrar que no tienen que pagar nada, sino que si efectivamente hay un gap de licenciamiento y la compañía por proceso de negocio requiere esas licencias porque sin eso no puede operar, pues deberá adquirir o buscamos encontrar que adquiera las licencias que se requieren y no las que por error, por ejemplo, si yo solamente tengo en un clúster en un clúster de 32 cores. Tengo una máquina de 2 cores con Oracle Database Enterprise Edition porque eso es solamente lo que necesito. Si Oracle llega a auditar la compañía, significa que voy a tener que pagar 30 cores que no estoy necesitando, pero que Oracle va a exigir que se paguen porque, pues, de acuerdo a las políticas de licenciamiento, están en uso y requieren licenciamiento. ¿Qué significa esto? Que voy a estar adquiriendo una cantidad de productos que no necesito. Entonces, el objetivo del servicio de SAM Compliance, el servicio de SAM Compliance Service, es precisamente identificar cuál es la situación de licenciamiento que tienen, cuáles son las licencias que requieren, cómo deben optimizar estos recursos y de esta manera evitar un riesgo de su licenciamiento o de una auditoría. O también tenemos en el momento en que se encuentran en una auditoría, si llegan a ser requeridos por una auditoría de Oracle, nosotros entramos con este servicio a identificar y a proveer las respuestas, proveerles a ustedes las respuestas que tienen que dar a esta situación de auditoría, de tal forma que si hay un gap o hay una diferencia de licenciamiento, sea la que corresponde y no sea la que por error o por desconocimiento o por cualquier cosa se esté dando a nivel de incumplimiento en general. Para esto nosotros tenemos primero pues la experiencia, la amplia experiencia desarrollando este tipo de servicios, tenemos las herramientas para poder identificar y hacer un diagnóstico completo, real y eficiente y tenemos la capacidad para atender de forma ágil cualquier requerimiento de este aspecto. En ese mismo sentido, nosotros proveemos la
las herramientas para que optimicen también sus contratos de compra. Si ustedes están, por ejemplo, van a lanzar un nuevo proyecto dentro de la organización que requiera productos Oracle, nosotros dentro de este proceso y dentro de este servicio hacemos una evaluación de cuáles son las licencias que ustedes requieren y que nosotros identificamos como que son las que se requieren y no van a estar en riesgo, uno, de sublicenciamiento y segundo, pues claramente van a adquirir solamente los productos que están asociados y que requiere dicho proyecto. Entonces, este es a nivel general el concepto de cómo son los modelos de licenciamiento de Oracle, cuáles son los riesgos asociados a estos modelos de licenciamiento y en el momento en que se adquieren productos, cuáles son los riesgos a los que nos vemos enfrentados, porque pues las auditorías de Oracle pueden llegar en cualquier momento. Ninguna compañía por lo general asigna o reserva un presupuesto para una eventual auditoría y pues teniendo en cuenta los valores de los productos de Oracle, una auditoría de licenciamiento fácilmente resulta en 200, 500 mil dólares al menos. Son cifras muy comunes, no son cifras extrañas y ni raras, son cifras muy comunes y son situaciones que se presentan. Entonces, digamos que eso es lo que tenía para presentarles hoy. No sé si tengan alguna inquietud que les pueda resolver en este momento. Sí, en este momento tenemos dos preguntas. La primera, ¿bastaría con el licenciamiento que tenga el proveedor en la nube? Bastaría con el licenciamiento que tenga el proveedor en la nube. Si me puedes, por favor, detallar un poquito más la pregunta. Vale, esperemos a que Miriam nos complete la pregunta y seguimos con la Ok, otra. sí, ¿Qué pasaría con la licencia de Oracle para montar en la nube del servidor? La licencia que tenemos es para el servidor físico. sí. Oracle provee esquemas de migración a la nube de este tipo de licencias porque si tienen adquiridos productos on-premise y licencias por procesador, por usuario nombrado Plus, en el momento en que las van a migrar a Oracle, a todos los servicios de cloud, Oracle establece, pues primero tienen que tener situaciones de soporte al día y para migrar hay que evaluar realmente si financieramente esto corresponde. Porque muchas veces no sale, o sea, a nivel financiero no es rentable o no es una buena opción porque el costo por el que es como, me disculpan la analogía, pero es como comprar un vehículo nuevo con un vehículo usado. Oracle les va a convertir o les va a tomar un crédito por las licencias que tengan adquiridas on-premise para llevarlas al servicio de cloud. Pero en el momento en que se llevan al servicio de cloud, hay que revisar, uno, el término de la licencia, si esto llega a ser a perpetuidad o no, porque al estar en cloud ya pasan a tener es un pago por servicio y si por ejemplo en la mayoría de los casos es muy raro que se hayan adquirido licencias a término, pero en la mayoría de los casos se adquieren las licencias a perpetuidad. El momento en que se adquiere la licencia a perpetuidad pues se tiene el producto instalado y pues se puede hacer uso de esa licencia a nivel perpetuo. En el momento en que pasa a cloud pueden existir condiciones y restricciones que hagan que esta licencia pase a ser a término y que se tenga que estar pagando por un servicio y en el momento en que ya no se quiera habría que revisar qué pasa con la licencia, mientras que a perpetuidad pues la licencia se mantiene. Entonces lo que hay que evaluar es a nivel financiero cuál es el costo que realmente se está asumiendo en el momento de migrar una licencia que se ha adquirido on-premise a cloud. No sé si de pronto con esto responde tu pregunta. Vale, la siguiente pregunta es, para el caso de un DRP donde se sincroniza a nivel de MB sin usar herramientas de Oracle para sincronizar, ¿bastaría con la licencia de Oracle que tenga el cliente? No, por lo general ahí van a exigir que se licencien los dos ambientes.
Nos dice que qué pena que pregunta por la licencia que tenga el proveedor. Ah, ok. No, ante Oracle el titular de las licencias es el dueño de los servicios, es quien es el responsable por las licencias independientemente de si yo los tengo con un proveedor externo o los tengo en un ambiente externo. Todo va a ser sujeto de licenciamiento y Oracle va a exigir que se tengan esas licencias en titularidad de la compañía como tal. Entonces, ahí hay un aspecto importante y es cuando se tienen ambientes de contingencia con proveedores terceros, eh, mm, muchas veces hay riesgo de sublicenciamiento porque Oracle va a pedir que las licencias estén a nombre uno de la compañía y sobre todo en proveedores terceros, pues estamos hablando de data centers donde la cantidad de cores son considerables y sobre los cuales la compañía no tiene control fundamentalmente, entonces ahí hay un riesgo bien importante de su licenciamiento y que efectivamente podría implicar una situación compleja de administrar. Si alguien tiene más preguntas, nos las pueden compartir, por favor, por el chat. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Vladimir, ¿me colaboras poniendo, porfa, la última diapositiva? Sí, es que, discúlpame, se me cerró. La Listo. otra. Ya, Bueno, ya para finalizar, mil gracias a ya. todos los que se conectaron en la sesión del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, donde aparecemos como Software One Colombia. La grabación de este y todos los webcasts que quieran ver las encuentran en el canal de YouTube. Ya para finalizar, los invitamos a que conozcan nuestro blog. Está actualizado en español con toda la información que requieran. Allí la pueden encontrar y cualquier inquietud a nuestro correo info.co@softwareone.com o a las líneas que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias a todos por participar. Vladimir, muchas gracias por tu apoyo el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Espero haberles dejado información con valor para administrar todo lo que tiene que ver con productos de Oracle y estamos disponibles a nivel de soportar y atender cualquier requerimiento en ese sentido. Un buen día, muchas gracias. Hasta luego.